En este segundo congreso de la Asociación Española contra el Cáncer en la Comunidad Valenciana pretendemos, como hicimos en el primero hace unos pocos años, intercambiar experiencias, conocimientos, también sensaciones y sensibilidades para que los enfermos de cáncer y sus familias estén al tanto de cómo está avanzando la investigación, cómo se están avanzando los tratamientos, cuáles son las últimas novedades. También tenemos una serie de talleres que van a permitir conocimientos prácticos y técnicas que también pueden ayudar en la lucha contra el cáncer desde el punto de vista ya más directo de los propios enfermos y de sus familias. El cáncer necesita que la sociedad se aproxime y una forma de hacérselo saber que estamos aquí, que estamos haciendo cosas, es un congreso de esta magnitud. Jo crec que tot un èxit i enhorabona a tots els voluntaris, a tots els organitzadors i a tots els ponents. La sociedad está comprometida en la lucha contra el cáncer y esta es una prueba de esa unión de tantas personas, más de 1000 congresistas que están hoy aquí creyendo que efectivamente se puede luchar contra el cáncer y al final se le puede vencer desde luego.